We turn once again to Pasamos una vez más a continuar con nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó, basándonos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Id a todas las naciones y haced discípulos y enseñarles a hacer todo lo que yo os he mandado. Eso es lo que hemos estado viendo. Y hemos estado viendo especialmente lo que Jesús nos ordenó hacer en el Sermón del Monte. Un pasaje muy importante de las Escrituras, porque la mayoría de los cristianos no lo han tomado en serio. Ahora, yo diría que la superficialidad de las vidas de muchos cristianos se debe principalmente a que no han tomado en serio el Sermón del Monte. Así que hoy llegamos a Mateo 7, verso 13. Estas son las partes finales del sermón, la conclusión de lo que él ya había enseñado. Y tenemos que leer estos versículos en el contexto de lo que procede en los capítulos 5, 6 y la primera parte del capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha. ¿Qué quiere decir? Que lo que ha predicado hasta ahora es, en cierto sentido, una puerta muy estrecha. Porque la puerta es ancha y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. La destrucción es el infierno eterno. ¿Habló Jesús del infierno en el Sermón del Monte? Ciertamente. 3 veces la palabra infierno es mencionada en el Sermón del Monte. Y vamos a verlo. El camino de la destrucción. Mateo 5, verso 22. Si te enfadas con tu hermano, eres culpable ante el tribunal. Y si se enojó, da expresión a palabras de ira, eres culpable ante la Corte Suprema. Y si eso va más allá a palabras serias de ira, serás lo suficientemente culpable para ir al infierno. De nuevo, dice Mateo 5, verso 28, si un hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, es mejor que te saques el ojo derecho. De lo contrario, puedes ser arrojado al infierno. Es mejor cortar tu mano derecha, versículo 30. De lo contrario, puedes ser arrojado al infierno. Ese es el camino a la destrucción, el camino de la ira incontrolada y el camino del deseo sexual incontrolado. Ese es el camino espacioso. Hay multitudes de personas caminando por ese camino. El mundo está lleno de personas que están enojadas y saturadas de deseo sexual incontrolado y pecaminoso, que explotan a las pobres mujeres, etc. Ese es un amplio camino a la destrucción. ¿Qué pasa con un cristiano que dice ser nacido de nuevo y va por ese camino, viendo pornografía en internet? Y se aprovecha de mujeres pobres siendo explotadas, y también una persona que expresa ira. Ese es el camino hacia la destrucción. Y si esto lo hace un cristiano o un inconverso, no hay diferencia. Él está en el camino a la destrucción. Es un camino ancho. La amplitud a veces es hecha por predicadores que dicen, bueno, no tenemos que ser tan religiosos y decir que solo los que vencen sobre estas cosas tendrán la vida eterna. No, solo hacen la puerta más ancha. Jesús dijo que el camino a la vida era como el ojo de una aguja. ¿Y puede pasar un camello por el ojo de una aguja? No. Él dijo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja a que el hombre rico posee el reino de Dios. Y nuestra riqueza no es solo el dinero. Podría ser en nuestro intelecto o en nuestros argumentos intelectuales. Cuando venimos a la Escritura y quitamos la seriedad de estas palabras con argumentos intelectuales, pues así no vas a entrar en el reino de Dios. Ese es un camino ancho que lleva a la destrucción, pero la puerta es pequeña y el camino es estrecho, que conduce a la vida, y ese es el camino del que Jesús habló en el Sermón del Monte. Lo que está diciendo es que todo lo que he hablado aquí hasta ahora es una puerta muy estrecha y un camino muy angosto. Pero ese es el camino que lleva a la vida y muy pocas personas lo encuentran. ¿Esperas que multitudes de personas elijan el camino del Sermón del Monte? No en absoluto. Como hemos dicho antes, el Sermón del Monte no está destinado para los inconversos. No es para los que no son discípulos. Es para aquellos que ya han puesto un fundamento en su vida de arrepentimiento y fe en Cristo, que nacen de nuevo y se convierten en hijos de Dios.
Ahora bien, si una persona no ha dado ese primer paso y trata de seguir el sermón del monte, es como una persona que construye su casa sin cimientos. Pero aquí se habla de discípulos que buscan seguir al Señor. Ellos encuentran que esta es una puerta muy estrecha y son muy pocos los que la encuentran. Así que no espero que mucha gente o multitudes de personas vengan corriendo a obedecer las cosas escritas en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Así que cuando piensas en estas megas iglesias con miles de personas sentadas allí, te preguntas, ¿son estas las pocas personas que han encontrado el camino a la vida? ¿O son estas personas parte del camino ancho que conduce a la destrucción siendo desviado por falsos predicadores? Bueno, no queremos juzgar a ninguno de ellos. Estaría encantado si 30,000 personas en una pequeña área quieren obedecer el Sermón del Monte y seguir a Jesús. Estaría encantado si tenemos una iglesia de 300,000 personas que quieren seguir a Cristo, pero no 300,000 personas que solo quieren ir al cielo sin seguir a Cristo en la tierra. Y quiero decirte lo que he observado en la mayoría de las iglesias. La gente está sentada allí y quieren ir al cielo sin seguir a Cristo en la tierra. Ahora bien, esa no es la verdadera iglesia de Jesucristo. Esa es una iglesia contra la cual las puertas del infierno prevalecen. Y ese tipo de iglesia es una donde los predicadores han hecho la puerta ancha para que multitudes de personas puedan entrar sin pagar el precio. Ancha para que puedan amar el dinero e imaginar que también aman a Dios. Hicieron la puerta ancha y entonces, por supuesto, ellos se están engañando a sí mismos. Creen que están construyendo iglesia con seguidores de Jesús. Así que tenemos que ver muy claramente que al final del Sermón del Monte Jesús explicó, esta puerta es muy pequeña y este camino es muy estrecho que conduce a la vida y hay muy pocos que realmente lo encuentran. Y luego lo siguiente que dice es, cuidado con los falsos profetas. Así que de nuevo tenemos que verlo en su contexto. ¿Quiénes son estos falsos profetas? ¿Acaso estos falsos profetas son los que están hablando de otra religión? ¿Trayendo el libro sagrado de alguna otra religión? No, estos falsos profetas vienen con ropa de oveja. Ropa de oveja significa que aparentan ser siervos de Jesucristo. Aparentan ser ovejas, una de las ovejas de Cristo. Ellos vienen con ropa de oveja, parecen ovejas, vienen con una Biblia en la mano, pero han ensanchado el camino. Han explicado los mandamientos de las Escrituras diciendo, eso no es necesario, eso no significa exactamente esto. La gente ha explicado tantas cosas en las Escrituras. Si leen un verso como regocijaos en el Señor siempre, ellos dicen que no significa 24/7, pero en términos generales significa la mayor parte del tiempo. Filipenses 4, verso 4. Cuando dicen Filipenses 4, verso 6, por nada estéis afanosos, ellos dicen, eso no significa nada, pero generalmente hablando significa que debes evitar la ansiedad. Cuando dice en Primera de Tesalonicenses 5, verso 18, que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, ellos dicen que no debe ser en todo. La palabra de Dios ha sido diluida, despojada de su agudeza y de su poder por los predicadores. E incluso pequeñas cosas como cuando dice que una mujer debe cubrirse la cabeza para mostrar su sumisión a la autoridad masculina. La gente dice, bueno, eso no significa que tengamos que hacer eso. Eso fue para esa cultura de Corinto. Todos buscan una explicación para todo. Y la palabra de Dios se ha diluido cuando dice que si no tomas el pecado sexual radicalmente, puedes ir al infierno. Y ellos dicen, no, no es tan grave. ¿Qué va a pasar en el día final? Descubrirás cuando estés delante de Jesucristo que todo eso es lo que Dios había mandado a decir exactamente. Cristo quiso decir exactamente lo que dijo. Ahora bien, si no crees que estas palabras de la Biblia son la palabra de Dios, debes ser honesto y tacharlas o romper esa página y decir que eso no es la Biblia, porque estás siendo deshonesto e hipócrita. Si las mantienes allí en la Biblia y dices, esta es la palabra de Dios, y no la sigues, es esa hipocresía la que Dios va a juzgar entre el pueblo de Dios. Dios ama a las personas honestas. Creo que Dios ama a muchos ateos más de lo que ama a los cristianos hipócritas, porque son honestos. No creen que hay un Dios y actúan como si no hubiera Dios. El hombre de negocios dice que no hay más Dios que el dinero y adora el dinero. Es honesto, pero son los cristianos los que dicen que Jesucristo es el Dios verdadero. Voy a escucharlo. La Biblia es la palabra de Dios y luego ven como personas mundanas. Ellos son los hipócritas. Recuerda que cuando Cristo estuvo en la tierra, Él condenó a los hipócritas más que a nadie.
La adúltera fue salvada, el ladrón en la cruz, el asesino fue salvado, pero los hipócritas fueron al infierno. Cuidado con los falsos profetas que vienen a ti con la Biblia en la mano, con ropa de oveja, hablando la doctrina correcta, pero por dentro son lobos rapaces, porque el lobo se viste de oveja para poder entrar en medio del rebaño, fingiendo ser una oveja. Y lo único que quiere es morder a la oveja y conseguir lo que puede de ellas. Es la imagen de un predicador que viene con su título de la universidad bíblica. Tal vez cita las escrituras y es un orador elocuente, pero lo que él quiere es conseguir tu dinero. Cada vez que encuentres un predicador como ese, piensa en este versículo. Un lobo voraz que ha venido con piel de oveja. Esa persona no es un pastor. Es un lobo. Un buen pastor cuida de sus ovejas. Está interesado en llevar a las ovejas a verdes pastos y por aguas tranquilas, no a morder a las ovejas como muchos predicadores hacen. Luego continúa diciendo, conoceréis a estos falsos profetas por sus frutos. Noten que no es por sus dones. Ahora, mucha gente busca identificar a un hombre de Dios por sus dones. Ese es el error más grande de los cristianos. Van directamente en contra de lo que Jesús ha dicho en Mateo 7, verso 16. Él dijo, no seréis capaces de identificar a un verdadero profeta mío o distinguir entre un verdadero profeta y un falso profeta. Si te fijas en los dones, ambos pueden parecer tener dones, pero lo que el verdadero profeta tiene más es el fruto. Y por eso, si quieres saber si una persona es un verdadero profeta de Dios, no veas si tiene el don de sanidad. No veas si es elocuente. No veas si sus doctrinas son correctas. Las doctrinas de ambos serán correctas. Tienen piel de oveja. ¿Cómo distinguir si uno de ellos es una verdadera oveja o cuál es un lobo? Por sus frutos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu en la vida? Principalmente la humildad. ¿Tiene humildad? ¿Tiene una auténtica compasión por la gente? ¿Está libre del amor al dinero? ¿Te obliga siempre a pagar el diezmo? Sin duda, ese es un lobo. Y hoy en día, la mayoría de los predicadores son lobos. Muchos de ellos solo predican sobre dar el diezmo a su ministerio y dan todo tipo de falsas promesas como Dios te dará 100 de veces más si das al ministerio. No te dejes engañar por estos predicadores de la televisión o cualquier otro tipo de predicador que es un lobo voraz, que está detrás de tu dinero. Por sus frutos los conoceréis. Busca siempre el fruto de la bondad, amabilidad y la humildad que te trata con respeto y que no quiere sacarte el dinero. En otras palabras, busca el fruto de Jesucristo en su vida. ¿Dónde encuentras a Jesucristo persiguiendo a alguien por su dinero? Él nunca hizo una recolecta o una ofrenda en ningún momento en sus reuniones. Cuando sanaba a los enfermos no tomó ninguna ofrenda. No pidió a los discípulos que fueran con una bolsa y recogieran dinero de la gente que sanaba. Así como vemos a los predicadores de hoy. Creo que son farsantes comparados con Jesucristo. No encuentras a los apóstoles yendo por ahí con una bolsa de ofrenda después de predicar o sanar a la gente. Y tú dirás, entonces, ¿cómo vamos a tener dinero para la obra de Dios? Si se puede, puedes tener una caja allí y dejar que la gente dé voluntariamente. Si quieren dar o no quieren dar. No le pongas un ofrendero delante y le obligues a dar. Y ciertamente la Biblia enseña que Jesús y los apóstoles nunca tomarían un centavo de los incrédulos. Es una tragedia el día de hoy que los incrédulos son invitados a una reunión a escuchar el evangelio y luego les piden para hacer una colecta. ¿Tienes que pagar dinero para que te perdonen tus pecados? ¿Tienes que pagar dinero para que te sanen? Cuidado con los falsos profetas, son peores que los incrédulos. Recuerdo una vez, alguien me invitó a sentarme en la plataforma para una reunión de sanidad en Bangalore. Y dije, bueno, estoy a favor de que la gente que no es salva venga a Cristo. Pero quiero saber si vas a ser recto y honesto con estas personas cuando les prediques el evangelio, para garantizar que el evangelio sea absolutamente gratis. E incluso si oras por los enfermos, que sea gratis. Y yo dije, permíteme usar un ejemplo. Si yo compro un aparato electrónico en una tienda mundana y me lo llevo a casa y descubro que al día siguiente no funciona, y lo llevo de vuelta a la tienda y digo, oye amigo, esto no funciona, él me devolverá el dinero.
Si pagué 2,000 rupias por eso, él me devolverá 2,000 rupias. Ahora aplica este ejemplo a tu situación, le dije. Tú diriges una reunión de sanidad y cuando viene este predicador famoso antes de orar por los enfermos, tú ministras una ofrenda para recolectar fondos. Y viene un incrédulo, trae a su esposa paralítica a la reunión de sanidad para ser sanada. Y ministras esa ofrenda a ese hombre debido a que no tiene fundamento cristiano. Piensa que solo porque da dinero, Dios sanará a su esposa enferma. Y él pone 2,000 rupias en el ofrendero. El predicador ora por esa esposa enferma y no se cura. Luego él viene a ti el día siguiente y te dice, oye, tu producto no funcionó, tu oración no funcionó, mi esposa no se ha sanado, por favor, devuélveme mis 2,000 rupias, las que puse en la ofrenda. ¿Se los vas a devolver? Claro que no. Eres un ladrón, más grande que ese vendedor inconverso, que me devuelve mi dinero cuando ese aparato no funcionó. Tu oración no funcionó para sanar a esa persona. Deberías devolver ese dinero, pero no lo haces. Yo le dije, ¿cómo puedo sentarme con todos ustedes en una plataforma y llevar a cabo este tipo de farsa llamada reunión de sanidad en el nombre de Jesús? Yo le dije, muéstrame una reunión de sanidad en la que no acepten dinero en absoluto, donde no recojan ofrenda y donde la gente realmente sea sanada. Ese es el tipo de reuniones de sanidad que Jesús y los apóstoles tenían. Mucho de lo que sucede hoy en día es solo un truco y se utiliza para recaudar dinero de la gente, estafándoles y engañándoles. Cuidado con los falsos profetas que vienen a ti vestidos de ovejas. Por sus frutos los conoceréis. Tú no vas a los espinos a recoger uvas. Dice en Mateo 7, verso 16. No vas a los cardos para recoger higos, ¿verdad? Es tan simple. Quiero decir, si quieres ir por uvas, vas a una vid para conseguir uvas. No vas a un arbusto espinoso para conseguir uvas. El fruto manifiesta cómo es el árbol. Cuando ves espinas saliendo de él, sabes que eso no es fruto, son espinas. Así que busca siempre frutos, no dones. Los dones pueden ser engañosos. Satanás, por ejemplo, tenía tremendos dones, pero no tiene frutos ni carácter. Y Satanás puede dar esas habilidades a sus siervos. Y la Biblia dice que los siervos de Satanás pueden aparecer como ministros de justicia. Más adelante continúa diciendo que aún así todo buen árbol da buenos frutos. No hay duda que un buen árbol siempre dará buenos frutos. Puedes comprar buenos frutos y atarlos a un árbol malo, cortar la fruta mala y engañar a la gente diciendo que es un árbol bueno, pero no lo es. Cuando miro a muchos cristianos en la forma en que viven, aparentando ser buenos en público, y viven realmente mal, la forma en que viven en sus casas, en sus trabajos, son injustos y engañadores, etc. Eso me recuerda a un hombre que tenía digamos un mal árbol en su jardín, pero no quiere que nadie piense que tiene estos mangos podridos, secos y apestosos. Así que cada vez que aparece uno, él toma tijeras y lo corta. Y él va al mercado, compra mangos deliciosos y los ata ágilmente a este árbol. Y la gente mira este árbol y no pueden ver que están atados y dicen, vaya, qué hermoso árbol de mango tienes. Se ven muy bonitos, pero el fruto no viene del árbol. Es algo que se puso en el árbol para engañar a la gente. Esto es hipocresía. Un buen árbol producirá buenos frutos. Un buen árbol no puede producir malos frutos. Y tampoco un mal árbol puede producir buenos frutos. Entonces, ¿qué se debe hacer con un árbol que no da buen fruto? Dice que todo árbol que no da buen fruto se corta. Mateo 7, verso 19. Y se arroja al fuego. Esa es la gran necesidad. Esa naturaleza nuestra que hemos heredado de Adán necesita ser crucificada. Ese es el significado de cortar. Cuando Juan el Bautista dijo que Jesús viene con un hacha a la raíz del árbol para cortarlo, esto es lo que él quiso decir. Él va a cortarlo justo en la raíz y tirarlo en el horno y sustituirlo por otro árbol. Muchas personas no han experimentado esto. Solo han tratado de deshacerse de los pecados superficiales en su vida y responder a Cristo.
no están realmente salvos porque la raíz está todavía allí. Es como cuando vienes a un médico y tienes algunos síntomas. Él no te dará simplemente una pomada para deshacerte de esos síntomas. Él dice, necesito darte un antibiótico que ataque la raíz de la enfermedad. Y cuando la raíz de la enfermedad sea atacada, los síntomas desaparecerán. Así es como un buen médico trata a sus pacientes que están enfermos. Y así es como Jesús también lo hace. Dice que hay una raíz a todos estos problemas en tu vida. Y la raíz es una vida egocéntrica. De esa vida egocéntrica solo vendrá fruto que busca su propio bien. Puedes atar frutas agradables allí, como muchos predicadores que predican cosas elocuentes y bonitas. Pero si eres una persona egocéntrica, estarás buscando tu propio bien todo el tiempo. Y hasta que no llegues a la raíz de eso, no vas a experimentar realmente la salvación que Cristo vino a dar. Pienso en numerosas personas que han venido a nuestra iglesia en Bangalore y me han dicho, hermano Zach, nunca supe lo que era ser realmente convertido hasta que vine aquí, porque nunca supe lo que era el arrepentimiento hasta que vine a tu iglesia. Pensé que había nacido de nuevo y me bauticé en alguna parte, pero nunca supe lo serio que era el pecado. Nunca supe lo que era el arrepentimiento, porque no sabía de qué pecado tenía que apartarme. Cuando vine aquí, entendí lo que realmente era el pecado. Era una forma de vida egocéntrica y vi que tenía que apartarme de eso. Y es solo ahora que estoy realmente salvo. Creo que muchas personas se imaginan que son salvos, hayan nacido de nuevo o no, porque no se han arrepentido de su egocentrismo. La raíz de esa mala naturaleza no ha sido golpeada por el hacha. Ese árbol malo no ha sido cortado. Están tratando de producir buen fruto en un árbol malo. Aquí dice acerca de esos que pertenecen a Cristo. ¿Cuál es la marca de los que pertenecen a Cristo? Déjame leerte un versículo en Gálatas 5, verso 24, y veamos si calificas. Puedes decir que perteneces a Cristo y que eres parte de un buen árbol. Bueno, aquí hay un versículo. Gálatas 5, verso 24 dice que los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne. La carne habla de esa vida egocéntrica que quiere hacer su propia voluntad. Tu actitud hacia esa vida egocéntrica debe ser crucificarla y matarla. ¿Sabes que los romanos reservaban la crucifixión para los peores criminales de su sociedad? No para los criminales ordinarios, ellos iban a la cárcel. Los peores criminales fueron crucificados. Y cuando ves que la naturaleza egocéntrica que obtuviste de Adán es el peor criminal posible y merece ser crucificado, entonces entiendes de lo que se trata el arrepentimiento. Entonces puedes pertenecer a Cristo, porque los que pertenecen a Cristo, dice aquí, han tomado esta actitud. ¿Cuál es la actitud a esta vida egocéntrica? Crucificarla con todas sus pasiones y deseos. Ese versículo no significa nada si dices, aunque no haga eso, pertenezco a Cristo. Entonces, ¿qué significa ese verso? Suponiendo que los que pertenecen a Cristo pueden no haber crucificado la carne con sus pasiones y deseos, entonces la palabra de Dios no tiene sentido. Pero la palabra de Dios es verdadera. Un árbol que produce malos frutos debe ser cortado y arrojado al fuego, crucificado. Entonces podemos tener esta otra naturaleza que el Espíritu Santo nos da que produce buen fruto. Muchas personas que tienen frutos pueden no tener los dones del Espíritu. No importa, Dios da diferentes dones a diferentes personas. Pero si puedes recordar esto que Jesús repitió 2 veces aquí, te salvarás de un montón de engaños. Verso 16. Serás capaz de identificar a un verdadero o falso profeta, no por sus dones, sino por sus frutos. De nuevo, él repitió en el verso 20. Así que por sus frutos los conocerán. Si tan solo todos los cristianos hubieran tomado esta simple frase en sus corazones, nos salvaríamos de una tremenda cantidad de engaño que hay hoy en día en el cristianismo. El cristianismo de hoy se puede dividir en 2 categorías. La Gran Babilonia corrupta y la madre de las prostitutas descrita en Apocalipsis capítulo 17, que va a ser quemado y destruido por Dios un día, y la novia santa y pura de Jesucristo llamada Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 21, que brillará con su gloria por toda la eternidad. ¿Cómo puedo distinguir entre las dos? Recuerda, ambos pueden tener dones,
pero solo uno tendrá el fruto del Espíritu, de humildad, amor, bondad y libre del amor al dinero. Así que siempre que mires a un predicador, eso es lo que tenemos que buscar. Si es un verdadero profeta o un falso profeta. ¿Es una verdadera oveja o es un lobo con piel de oveja? Esta es una palabra muy importante para estos días, y la forma de distinguirlos es si predica el sermón del monte. ¿Predica sobre el camino estrecho que conduce a la vida? ¿O solo está mostrando su intelecto y sus habilidades? Oremos. Padre Celestial, en los días de engaño te damos gracias por la luz de tu palabra, que nos conducen por el buen camino para que no perdamos la senda. Queremos conocer la verdad para no ser engañados, pues estas cosas son de importancia y valor eterno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.